Ya estamos de regreso, gracias por continuar en Televideo Radio 8:42. Y bueno, ayer precisamente que fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en relación a este tema tan importante y que aún nos falta mucho por entender y hacer, obviamente, muchísimo. Se encuentra con nosotros Verónica Rocha en Primera Persona. ¿Cómo estás, Vero? Hola, David, Ruth, muy buenos días. Fíjense que sí, ayer fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador se fue a Mazatlán e inauguró el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón. Ya hizo el gran anuncio para las personas con discapacidad de que pues pronto, muy pronto va a elevar sus pensiones a rango constitucional. Algo similar a lo que hizo con las pensiones de adultos mayores. Y esto es importante porque se pensaba o se rumoraba que después de un tiempo, incluso cuando él ya no estuviera, tenían como la preocupación de que fueran a desaparecer porque de que no quedaran fijas ahí. Exactamente, porque veían que por un lado las elevó a rango constitucional y luego pues este aumento paulatino que les ha inyectado a personas adultas mayores. Y ahora, bueno, pues hizo este anuncio. Y mientras tanto y de manera simultánea, en diferentes partes de la República, de América Latina y del mundo, se hacían marchas de parte de las propias personas con discapacidad, pero no pidiendo pensión, pidiendo que respete sus derechos. Y esto es algo fundamental que no hemos entendido. Que no tiene precio. Exactamente. Y que venimos arrastrando de muchas épocas atrás, incluso del modelo anterior médico rehabilitador, porque estamos instalados o deberíamos estar instalados en este modelo de derechos humanos. Por ejemplo, que hoy por hoy una empresa, incluso los ayuntamientos, el gobierno del estado debería estar cubriendo una planilla del 5% de personas con discapacidad en su planta laboral. Y no la tenemos. No, para nada. ¿No? No cumplimos. Vaya, no cumplimos ni la autoridad con lo más básico. Exacto. Si hoy salgo yo a la calle, a la banqueta, o sea, la banqueta aquí, no me voy a topar ni a la segunda cuadra con que ya hay un obstáculo para la persona con discapacidad. Si anduvieras en silla de ruedas no pudieras cruzar no, para nada. Vete aquí a la Plaza Mayor y te vas a dar cuenta que para nada. Entonces, si no cumplimos lo más básico para la persona con discapacidad, que es la movilidad, mucho menos en las empresas. Ahora, entiendo que muchas empresas también desconocen, ¿no? Claro. Y también, ¿cuánta infraestructura en las empresas hay para las personas con discapacidad? Es correcto. Fíjate que esta parte que estás diciendo con respecto a el diseño universal que no tenemos en ninguna ciudad para la movilidad urbana, que en la pirámide de movilidad en primer lugar está el peatón y además están las personas usuarias de silla de ruedas, de bastón, de andadera. Esto es muy importante porque partiendo, por ejemplo, en este principio de pensión como esta solución absoluta y verdadera, vamos a suponer que esto es cierto y que la persona con discapacidad tenga esta autodeterminación de poder ir a cobrarla, pues no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la movilidad de las calles, no le permite. Del transporte público, incluso de los taxis y del Uber, pues estás encomendándote a Dios a que pues tengan la caridad de querer dar el servicio, que si les corresponde o no subir la silla, no subir la silla, que si tenga rampa, que no tenga rampa. Entonces, esta parte de poder pensar en algunos servicios destinadas a ellas pudiera ser parte de esta solución, pero si no complementamos con todo este diseño universal que necesitamos, por lo menos y de manera básica en la ciudad, vamos a seguir quedándonos cortos. ¿Por qué? Porque entonces la persona con discapacidad va a tener que seguir dependiente de un tutor para que le vaya a cobrar la famosa pensión que la va a venir a empoderar en el mercado, por ejemplo, en el mercado del comercio, para irse a comprar lo que le pegue la gana, por ejemplo, en el Buen Fin, ¿no? Sí. O sea, no estar dependiendo de alguien más. Y aquí es donde estamos perpetuando esta figura tutorial, ¿no? Y de dependencia, a pesar de estos esfuerzos. Pongo una rampa y luego en 3 calles no, y luego pongo un semáforo para personas con discapacidad visual, entonces, o discapacidad auditiva. Es decir, esta constante en la que no hemos caído en la cuenta, en la que tendría que ser un programa integral para realmente estarlas incorporando, y luego de pensar de incorporarlas, por ejemplo, al espacio laboral,
que fuera dentro de un marco legal y jurídico de pago de salario, porque luego queremos pues que vengan a echarnos la mano, ¿no? Y que sean colaboradores, pero no les pagas. También. No están en el esquema formal del trabajador. Y esto también es bien difícil que rompamos con este estigma. ¿Por qué? Porque le estoy echando la mano. Claro. Porque le estoy haciendo un favor. ¿Cómo le hacemos, y no es así. Vero, Fíjate que- en las empresas, por ejemplo, porque el empresario o el encargado de recursos humanos me podrá decir, bueno, es que el hecho de que tenga una discapacidad, yo en este momento no tengo una función en la que me pueda aportar, pero hay que cumplir una cuota. Tendríamos que estar modificando incluso ciertas tareas en alguna empresa o crearle una función específica, porque entiendo, ¿no? O sea, habrán un ejemplo, si yo fuera discapacitado visual, ¿no? Yo no podría leer un prompter en la televisión, ¿no? Pero puedo hacer otras funciones, Claro. ¿no? Dentro de los medios de comunicación, si estamos hablando de los medios de comunicación. Sí, claro. Pero si en esa empresa no existe una función donde se pudiera, ¿no?, integrar a una persona con discapacidad, ¿qué tendría que hacer la empresa para sí incluir a esa persona con discapacidad? Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer como empresa y como empleados, porque también esta parte de quienes estamos trabajando, también no lo concebimos, es romper con este paradigma de que nuestra única obligación o nuestro único deber moral incluso es que llegue diciembre y hacer mi aportación del donativo. Sí. ¿Por qué? Porque no está mal, pero está incompleto. Seguimos abonándole a este paradigma médico rehabilitador asistencialista de yo los quiero mucho, me importan mucho y ahí te va mi donativo, pero no quiero saber de ti en todo el año. Pero para nada, pero no me preocupo. Entonces, esta parte es muy importante romperla para saber que estamos impregnados sí de este compromiso de poder abonarle a esta institución que está dando un servicio específico para las personas con discapacidad. Que hablas de la Fundación Teletón. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que es, yo creo que este es el gran pendiente que tenemos de parte de la Fundación y de parte del Estado. No es que estén haciendo malas cosas, sino que este esquema está incompleto, de tal manera que vayamos al siguiente paso, empresa. ¿Con cuántos lugares en el ámbito laboral te comprometes en el siguiente año a emplearlos? Y vamos a ir viendo perfiles. Fíjate que ya ves que aquí tuvimos una entrevista sobre una backstage que hubo el fin de semana de gratuito, que a cambio de croquetas y un juguete, ¿te acuerdas? De una academia de claro. actuación, canto y baile. Yo fui a la presentación el sábado y me llamó la atención que dentro de las seniors había una persona con capacidades diferentes. Ajá. Y me encantó que... Con discapacidad. Con discapacidad. Bueno, tenía síndrome de Down. Ajá. Pero me encantó que las mismas chicas que estaban en su presentación la hacían hacia acá, o sea, le hacían señales de que nos toca esto, nos toca el otro, la integraban. Claro. Entonces fue muy bonito y yo creo que fue un buen ejemplo para los niños que estuvieron ahí participando en dicha obra también, porque se dieron cuenta qué tan importante es el irnos integrando unos a otros, ¿no? Y el público estaba fascinado con ese tema. Sí, Y esto no es es morbo, importante. y no es sino simplemente el hecho de que permitieron integrarse. Claro que se puede. Claro. A lo mejor no lo hacía de la misma manera que los demás, pero le puso todo su esfuerzo y lo hacía bien. Fíjate que esto que estás mencionando es muy importante porque hay que contemplar su incorporación en el ámbito real de nuestra vida y tener en cuenta que habrá momentos temporales o permanentes de apoyos sustantivos como estos, de que el compañero te vaya marcando pauta, pero que no sean apoyos sustitutivos, es decir, ven, te invito y te sientas a vernos. Es decir, esta parte es la que tenemos que ir cambiando. Y nos viene bien a todos. ¿Por qué? Porque como lo has dicho, capacidades diferentes las tenemos todos. ¿Sí? Pero específicamente las personas con discapacidad son quienes tendríamos que identificar en el entorno real para saber justamente qué apoyos y qué acceso les tengo que brindar para que ellas se desarrollen, porque hoy la discapacidad no es la deficiencia que tú tienes, hoy la discapacidad es los obstáculos que se enfrentan en la sociedad, físicos e ideológicos, para que se puedan desarrollar, y esa es la tarea, la gran tarea que tenemos todos. Por eso cuando llega el 2 de abril y cuando llega el 3 de diciembre, que veo qué padre que vayas a la marcha, qué bueno que des el donativo, qué bueno que subas tu foto, ¿no? Con tu sobrino, con tu vecino, pero el día de tu cumpleaños pues no lo invitas,
pues y esto no está padre. Eso sí es cierto. ¿No? Ahora, Bueno, es sí han sustancialmente. tenido otros logros porque décadas atrás había una persona con capacidades diferentes y la tenían relegada y encerrada en un cuarto. Es Y que se eso dice era personas con terrible. discapacidad. Esa es la Bueno, siempre Está han mal tenido dicho, ese personas con dilema de discapacidad. con discapacidad, con capacidades Sí, diferentes. es lo que acabo de comentar. Es decir, si hablamos de personas con capacidades diferentes, no me estás Todos, diciendo bueno, nada. entonces, David con tiene capacidades discapacidad. diferentes, Ruth tiene capacidades diferentes, Marcel, compañero, ¿sí? Pero si yo te quiero referir una persona con discapacidad visual, auditiva, entonces me estás reflejando primero que voy a tener un abordaje específico en cuanto a apoyos y accesibilidad. Por eso es no tanto que si la etiquete, que si el diagnóstico, no. Necesitamos, ¿por qué? Porque en una capacitación, en una entrevista de tele o de radio, yo necesito saber los apoyos, insisto, sustantivos, más no sustitutivos, para que esa persona entre en interacción con nosotros realmente. Ahora, el que me escucha, empiece con lo más básico. Respete los lugares y los espacios para las personas O con si desde discapacidad. ahí ya Lo más estamos básico. mal. Bueno, lo más en básico. Yucatán hubo una infracción, no sé, ¿la supieron? Fue viral, hace No. una semana. Hubo una infracción a una persona con discapacidad porque estaba ocupando un cajón de un carro. ¿Cómo? Fue viral, claro, ¿En serio? por supuesto. Y fue viral. Y le dieron la infracción No y puede fue a ser. pagarla y no se la quitó. Entonces, esta parte Qué reverenda parece irrisoria, estupidez. pero es lamentable. Es Claro. lamentable porque no dimensionamos en dónde estamos parados. Entonces, la tarea es, sí, coopera, sí lleva el bolo, sí lleva el regalo, pero No te quedes ahí. la encomienda mayor es para empezar con los que tienes más cercas en tu casa, ¿no? Y Sobre tus todo vecinos. nuestros niños, porque de ahí va parte todo. Si ya lo traemos desde un inicio, esto nos va a ayudar mucho en un futuro, de verdad, impresionantemente. Necesitamos apostarle a esta integración de la diversidad. ¿Por qué? Porque además, esto no me gusta decirlo, pero sí está contemplado, nadie estamos exentos Claro. de adquirir una discapacidad. Claro, Claro. y nunca sabemos cuándo. ni Exacto, cuándo. entonces lo dejo siempre al último porque la verdad lo primero de la invitación es abrirnos a la diversidad y sí presumir todos los eventos de manera estratégica, los donativos, pero lo mero es integrarlos y que estén aquí con nosotros, incluso platicando en radio. Muchísimas Gracias, Vero. gracias, Vero, por haber estado hoy con nosotros. Hasta el Gracias, próximo ¿Dónde te lunes. gracias encontramos? David. Estamos en YouTube, en Instagram y en Twitter como Verísimo Rocha y en Facebook como Proyecto Autismo San Roberto. Muchísimas Gracias. Gracias.